Capítulo 53. Cassandre. En una cálida tarde de primavera, Cassandre Dimitrescu estaba de pie en un campo cubierto de hierba. Fue en primavera cuando el frío invernal finalmente se despidió y el mundo despertó de su largo letargo. O, en el caso de Cassandre y sus hermanas, era cuando podían desplegar sus alas y escapar del castillo, aunque solo fuera por un rato. La brisa fresca en su cabello, y la tranquilidad de la naturaleza, eran algo digno de admirar, o al menos, lo fue una vez. Cada vez más, a Cassandre no le gustaba especialmente pasar tiempo fuera del castillo. Los viajes más allá del castillo solo significaban una cosa: carnicería. Carnicería sin sentido, despiadada, sangrienta. Cassandre cruzó los brazos sobre el pecho, los dedos hundiéndose en la tela de las mangas en busca de cualquier consuelo que pudiera darle. El olor a sangre flotaba denso en el aire, y la caza apenas comenzaba, si el paso loco de Bella era una pista. Conociendo a Bella, la cabeza cortada en el suelo fue la primera de muchas. Habría al menos otra docena de cuerpos en el suelo antes de que regresaran a casa. La forma en que Bella insistía en arrastrarlos en cada excursión era ridícula. Cassandre y Daniela habían dejado muy claro, ya fuera directa o indirectamente, que no les importaba la matanza sin sentido, aunque literalmente pusiera comida en la mesa. Bella era diferente. Como un sabueso que capta el olor de un becado sabroso, no habría forma de detenerla. Ninguna cantidad de razonamientos, súplicas o negociaciones podría cambiar la opinión de su hermana. Cassandre preferiría estar de vuelta en la armería, igual que Daniela preferiría estar en la biblioteca, con la nariz enterrada en los libros. El otro día, Cassandre había sido apartada de forma bastante brusca de su catalogación de los conjuntos de armadura del castillo Dimitrescu, una tarea que aparentemente había sido descuidada desde que su madre tomó el control del castillo. Aunque clasificar entre los juegos desparejados de cotas de malla podía ser a veces desesperante, aún así era mejor que esto: atravesar una guarida de humanos y empaparse de sus vísceras, especialmente con la forma en que trabajaba Bella. Esencial para su supervivencia o no, la sangre era un sabor que a Cassandre le costaba adquirir. Con los meses, le había ido gustando, pero seguía prefiriendo un vaso fresco de zumo de manzana cualquier día, o el licor que a veces sacaba de la reserva personal de su madre. Si tan solo el zumo de manzana y el licor pudieran calmar su necesidad sobrenatural de sangre. Solo la sangre les daba energía, alimentando el enjambre y la extraña naturaleza de sus cuerpos. Sin ella, solo sería cuestión de tiempo antes de que se marchitaran, o eso les dirían su madre y Bella. Así que Bella solo dejó claro el punto: deben matar para sobrevivir. Aún así, Bella podía poner comida y sangre en la mesa sin problema. No necesitaba que Cassandre y Daniela produjeran barriles llenos de sangre. Si pudieran ser por ellos, seguirían en la biblioteca ahora mismo, tumbados en los sofás mientras Daniela leía ese libro de la Habit suya. Las desventuras de Bilbo Bolsón superaron con creces el sangriento desastre de hoy. Cualquier cosa lo haría. Una mano se posó en el brazo de Cassandre, mientras otra envolvía a la morena en un abrazo, y durante unos segundos breves e increíblemente largos, se quedó paralizada. Un contacto así precedió a cosas terribles y horrendas: destellos de dolor ardiente cruzando su rostro, cortes recientes abriéndole la piel y moretones floreciendo por todo su cuerpo. Maldiciones duras, detestables y repugnantes escupían en su dirección, como si fuera el ser más horrible que jamás haya pisado la faz de la tierra. Pero nada de eso llegó hoy, no cuando Daniela Dimitrescu apoyó la barbilla en el hombro de Cassandre. Esta última aspiró conscientemente aire, y al exhalar, hizo todo lo posible por desterrar el temor y la ansiedad que se disipaban de su pecho. Cassandre cerró los ojos y expulsó los recuerdos borrosos con un último suspiro. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, chocando suavemente su cabeza contra la de Daniela. Daniela intervino: ¿te estás aburriendo, casi? Terriblemente aburrida, hermana, respondió Cassandre con una naturalidad desinhibida que Daniela le provocaba con tanta facilidad. Lo que daría por echarme una siesta en tu biblioteca. Sonrió una pequeña sonrisa que Daniela no vio. Quizá podría seguir leyéndome esa historia. Daniela dejó escapar un pequeño sonido de disgusto. Estábamos a punto de leer cómo Bilbo salva a los enanos de esas arañas gigantes. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Cassandre. Una oscuridad abrumadora se cernía en su mente, mezclándose con el almizcle del moho y el cosquilleo de docenas de pequeñas piernas sobre su piel desnuda. Se encogió de hombros, carraspeando para desalojar el nudo que se formaba en su interior. Cassandre gruñó: odio a las arañas.
Eso provocó una pequeña risita de Daniela, un sonido que siempre era un poco contagioso, y no pasó mucho tiempo antes de que Cassandre se riera suavemente junto a ella. De todas las personas que Cassandre había conocido en este extraño mundo nuevo al que despertaba, su nueva hermana Daniela era el rayo de sol, el rayo de esperanza y luz a pesar de toda la tristeza y fatalidad que las rodeaba. Lady Dimitrescu, su nueva madre adoptiva, como le gustaba que la llamaran, era cariñosa y les colmaba con todo lo que necesitaban, pero siempre se mantenía distante de alguna manera, estaba a un brazo emocionalmente de distancia de todos ellos. En cuanto a Bella, la hermana mayor era impredecible, volátil y enfadado la mayoría de las veces, callado, reflexivo e introspectivo en otros momentos. Estas últimas cualidades fueron las que primero impulsaron a Cassandre a abrirse con Bella sobre los terrores nocturnos. Daniela, en cambio, era cálida de una forma que ninguno de ellos podía igualar. Proyectaba un aura reconfortante y calmante simplemente en su presencia, y ninguna de sus ocasionales explosiones hacia las donceles podía apagar su inagotable pozo de paciencia y adoración por sus hermanas. Era admirable. En el fondo de la mente de Cassandre, cuando las visiones inquietantes de tiempos pasados se mantenían a raya, y cuando las exhortaciones de Bella a hundirse en la carnicería podían ser ignoradas, Cassandre anhelaba ser más como Daniela, libre, a su manera. No te preocupes, Cassie, dijo Daniela, sacando a la morena de sus pensamientos, nos enfrentaremos a esas arañas. Su voz se fue apagando, y el sonido que ocupó su lugar fue el suave fango húmedo bajo sus pies. Cualquier alegría que quedara en la voz de Daniela se desvaneció. Juntos, la silueta oscura de Bella Dimitrescu se separaba del extremo lejano de la pequeña granja. Con violencia en cada paso hacia adelante, Bella se acercó con una pala colgada de un hombro y una hoz sucia y ensangrentada en el otro. El rostro carmesí cubría su rostro pálido y su pelo rubio, y los labios aún más rojos se curvaron en una sonrisa arrogante. Un cambio respecto a su habitual ceño oscuro, pero no un cambio bienvenido, sabiendo lo que venía, muerte. Cassandre intentó suerte de todos modos. Podemos irnos ya, señaló el cuerpo decapitado en el suelo, evitando fijar la mirada directamente en él. Claramente este hombre era el único residente. Deberíamos irnos. Bella movió el dedo, chasqueando la lengua audiblemente. No tan rápido, hermana. Sé que quizá no penséis mucho en nuestros deberes, pero Bella se detuvo donde estaba frente a la casa, su pala bajó balanceándose, clavándose en la tierra blanda. Me tomo muy en serio nuestros deberes. Bella acortó la distancia, presionando la hoz ensangrentada en las manos de Cassandre. Intentó apartarse, pero fue detenida por los dedos de Bella que se cerraron alrededor de los de Cassandre, asegurando la herramienta en las manos de esta última. Mientras tanto, los ojos entrecerrados y brillantes de Bella no se apartaban de LS de Cassandre. Con la atención en la pala, Daniela preguntó ¿de dónde ha sacado eso? Bella se encogió de hombros como si fuera lo más normal en este mundo. Lo he cogido prestado. Alguien tenía que tomar la iniciativa en esta cacería. De vuelta a la pala, Bella maniobró la herramienta con facilidad, golpeando el suelo y luego lanzando tierra por los aires. Dejó que el eje de madera descansara sobre su hombro y luego señaló los sucios sacos blanco roto que habían quedado ocultos por la tierra. Criaturas inteligentes, estos humanos, comentó Bella. Clavó la cabeza de pala en el suelo antes de agacharse para alcanzar las bolsas sucias. Rellenaban sacos de tierra, los apilaban hasta lo alto y luego enterraban esos sacos también. Intentaron despistar el olor y amortiguar todo sonido. Los labios rojos de Bella se abrieron en una sonrisa siniestra. Ella se rió. La cosa es que nunca puedes esconderte de una nariz como la mía. Siempre encuentro a nuestra presa, ¿verdad? Las manos enguantadas de Bella agarraron varias bolsas a la vez, lanzándolas hacia atrás y por encima de su cabeza. Reveló las puertas de madera del sótano que bajaban al suelo. Un largo suspiro de satisfacción siguió, y el deleite retorcido brilló en sus ojos. ¿Lo veis, hermanas? Bella se enderezó, mirando por encima del hombro. Nos espera un banquete. Con las bolsas de tierra fuera de la puerta del sótano, el hedor del sótano se liberó y no se ocultó. Agrio y penetrante, lleno de miedo y adrenalina. Era un aroma con el que Cassandre se había familiarizado íntimamente con los meses. Una que le daba asco tanto como la intrigaba. Podía decir todo lo que quisiera que la repelía, pero su estómago rugiendo y su boca salivante la delataban. Cassandre tragó saliva con fuerza y negó con la cabeza, desesperada por forzar los impulsos a disiparse. Bella se detuvo ante ella. Durante un largo instante, la expresión de Bella fue deliberadamente neutral.
sin ira hirviente, sin ansia de masacre y sin sed ardiente de sangre. Luego, Bella le dedicó a Cassandre una pequeña sonrisa. Significa mucho para mí que te hayas unido a Daniela y a mí hoy, empezó Bella. Entiendo cuánto disfrutas del tiempo tranquilo con Dani. No hay humanos corriendo por ahí para estropear la diversión. No hay matanzas para poner comida en la mesa. Había un matiz de tristeza en los ojos de Bella, pero desapareció tan rápido que Cassandre bien podría haberlo imaginado. No hace falta ensuciarte las manos para cumplir con tu deber, Cassandre inspiró hondo para responder, pero Bella continuó. Lo sé. Bella puso los ojos en blanco, anticipándose a cualquier cosa que Cassandre pudiera decir. Debo sonar como un disco rayado para ti. Deber esto, responsabilidad aquello. Se rió por lo bajo, negando con la cabeza. Pero ¿entiendes el peso de esta tarea? ¿No es así? Cassandre suspiró. Excedente o no, era necesario alimentar a la casa Dimitrescu. Cassandre solo deseaba no tener que formar parte del proceso. Lo entiendo, hermana. De verdad. Unos ojos agudos y astutos se clavaron en Cassandre, y pronto Bella añadió, no es solo una cuestión de sustento, tú también debes entender esto. Nuestra responsabilidad va más allá de llenar las despensas. Es nuestro deber proteger la casa Dimitrescu de quienes le desean el mal. Bella había hablado así antes, pero nunca en demasiada extensión. Al encontrar su voz, Cassandre interrumpió, son agricultores, hermana. Gente sencilla viviendo sus vidas aburridas y ordinarias. No les importa la casa Dimitrescu, aunque nos desearan el mal que podrían hacer para hacernos daño. Los labios de Bella formaron una línea fina y su voz severa se elevó. Tu subestimación de nuestra presa podría llevarnos a todos a la ruina, Cassandre. Respiró hondo, manteniendo el volumen más bajo mientras continuaba. Tú y Daniela habéis tenido la fortuna de participar en nuestras cacerías más dóciles, pero yo no he tenido tanta suerte. Aún no habéis visto de lo que estos humanos son realmente capaces. Son una amenaza para nuestra propia existencia. Mentiras, seguro. Cassandre frunció el ceño y respondió de todos modos, ¿de qué hablas, hermana? Estos humanos están indefensos, no suponen ninguna amenaza para nosotros. Que aún no te hayan amenazado no significa que sean incapaces de hacerte daño. La boca ensangrentada de Bella se torció en una mueca. Incontables veces en mis cacerías solitarias, estas molestas alimañas han blandido armas contra mí, pistolas, cuchillos, haches. No todas estas criaturas son tan dóciles como crees. Los dedos enguantados de Bella se enredaron alrededor de la muñeca de Cassandre. Esta última permaneció perfectamente quieta, con la respiración atrapada en la garganta. Bella resopló. Pensaba que tú, de todos, entenderías lo peligrosos que pueden ser los humanos. Con la otra mano, Bella desmontó la manga de Cassandre y presionó suavemente los dedos sobre las cicatrices que cruzaban su piel. ¿O ya lo has olvidado? Cassandre se estremeció. Sus ojos marrón oscuros se entrecerraron de rabia. El dolor estalló en su rostro. La sangre caliente le cayó por la nariz. Una cacofonía de gritos, maldiciones y vulgaridades llenaba sus oídos. Entonces unas manos se cerraron alrededor de los hombros de Cassandre, y ella se echó hacia atrás de nuevo, solo para que Bella la sujetara en su sitio. Parpadeó una vez, dos y otra vez hasta que solo Bella se puso delante de ella frente a la solitaria casa de campo. Piensa, Cass, instó Bella. Recuerda lo astutos que pueden ser estos humanos. Recuerda lo que te han hecho. Eso es lo que los hace peligrosos, no son simples presas. Piensan y planean, y conspiran para librarse de la casa Dimitrescu. Bella continuó, si se salen con la suya, destruirán nuestro castillo y todo lo que apreciamos. Esta es la represalia que desean dar. Solo nosotros podemos detenerlos. Apretó los hombros de Cassandre, agachando la cabeza para encontrarse con su mirada. ¿Sabes cómo, verdad? La hoz en la mano de Cassandre temblaba. Su voz temblaba igual que su cuerpo. Sí, no así. Debemos atacarlos primero, y golpearlos con fuerza. El gruñido volvió a la voz de Bella. Al derrotarlos con una fuerza tan abrumadora, nos aseguraremos de que los humanos nunca tengan la oportunidad de defenderse, porque eso es lo que hacen los humanos, Cass. Su labio se curvó aún más y habló en un susurro áspero. Luchan y duelen, y matan, igual que te hicieron a ti. Cassandre cerró los ojos con fuerza mientras la marea de emociones amenazaba con irrumpir. El tormento y el dolor interminables le quitaban el aliento, ahogando la voz insistente y insistente en el fondo de su mente. La agonía de su pasado le robó todo sentido de sí misma, y todo lo que tuvo que evitar ser arrastrada por completo fue a Bella. Pero ya no pueden hacerte daño, casi.
Las palabras de Bella eran una promesa, un rayo de luz para golpear a las sombras malvadas. El firme agarre de Bella ancló a Cassandre mientras pasaba sus manos por los brazos de esta última. Eres mucho, mucho más fuerte de lo que crees. Estos malditos gusanos quizá alguna vez pudieron hacerte daño, pero ya no. Cassandre abrió los ojos, viendo la rabia creciente en los iris dorados de Bella. Te torturaron, te mutilaron, te hicieron pensar que no eras nada, pero nada más. Bella le dio un leve sacudida a Cassandre mientras acercaba su rostro. Nunca más. Con el poder que tenemos ahora, nos aseguraremos de que eso no te vuelva a pasar. El rostro de Bella se acercó aún un centímetro. Mientras hacía su promesa, me aseguraré de que eso no te vuelva a pasar. Un calor desconocido subió por el pecho de Cassandre, hirviendo hasta estallar en un calor burbujeante y hirviente. Un cosquilleo se extendió por su cuerpo, hormigueando hasta los dedos mientras apretaba con más fuerza la hoz. Una ligera neblina se instaló en su cabeza, que irradiaba calor de forma similar. Una sonrisa empezó a dibujarse en el rostro de Bella. La ferocidad se instaló en su gruñido. Cortaremos a cada uno de estos animales para que ninguno de los suyos vuelva a pensar en hacerte daño. Cuando Cassandre finalmente abrió la boca, el volumen y la fuerza en su voz le resultaban casi ajenos. Les haremos pagar, cada uno de ellos. Sí, Bella asintió una vez, con la capucha y el pelo rubio ensangrentado rebotando. Te devolveremos 10 veces todo el sufrimiento que hayas sentido, y yo estaré a tu lado todo el tiempo, hermana. Daniela y yo te apoyamos siempre. Eso permitió que una certeza se asentara en sus huesos, una convicción que nunca antes había sentido en esta vida. Ardía, incluso cuando Bella habló suavemente, dándole un apretón al apartarse. Hablaré un momento con nuestra hermana. Bella tenía razón. Había tenido razón todo el tiempo, y Cassandre no sabía cómo se le había escapado todo ese tiempo. El deber de alimentar a su familia era una cosa, pero la responsabilidad de proteger a su familia de los deseos viles de la humanidad, era otra cosa. El poder con el que habían renacido venía acompañado de esa obligación de defender su hogar y hacer mucho más. No era solo poder, era un regalo. En esa última vida, la vida que hacía tiempo que se había ido, ella era una nadie, un pequeño, patético y débil. Llevaba moratones tanto como ropa raída. La sangre de sus labios partidos le resultaba más familiar que una comida casera. Las personas que amaba, que deberían haberla querido, solo expresaban su cuidado con la palma abierta para compensar sus puños normalmente cerrados. En los últimos y más oscuros días de esa vida, el dolor y el tormento eran todo lo que conocía. Por las mañanas, hojas romas y oxidadas tallaban líneas feas y dentadas sobre su piel pálida, inevitablemente brotaban forúnculos infectados y llenos de pus, solo para ser reventados y abiertos día tras día. Al mediodía, botellas de ácido o el calor ardiente de un soplete de soldar moteaban y derretían su carne, podía gritar y tirar de sus ataduras hasta que su voz se volviera ronca, pero no llegaba ningún alivio. Por las tardes, las agujas llegaban, lentas y afiladas, perforando bajo sus uñas y en las partes más suaves y sensibles de su piel. Por la tarde, llegaron los gerouts, y el sonido de huesos crujiéndose solo fue igualado por sus gritos locos. Lo único bueno que se había sacado de esa vida era su muerte. La muerte le permitió renacer en Cassandre Dimitrescu, llegar a este mundo, familiar pero ajeno, y aceptar a su nueva familia, tan extraña y violenta como cálida y entrañable. Le había costado mucho adaptarse, y aún ahora sabía que solo habría más baches en el camino a medida que aprendiera a aceptarlos todos. Pero no importaba la distancia de su madre, el arrebato violento de Daniela o el torrente interminable de rabia de Bella, ella los elegiría a ellos antes que a su última vida cualquier día, sin una sola fracción de segundo de duda. Nunca le hicieron daño. Todos la cuidaban, a su manera, todos expresados de forma tan diferente de un miembro de la familia a otro. La acogieron, la alimentaron, la vistieron y la armaron para que enfrentara el mundo hostil más allá de las murallas del castillo. Con este regalo del enjambre, y todo el poder que conllevaba, estaba preparada para lo que estaba por venir, lista para atacar al mundo que la había dañado, la torturó y la extinguió. Les haría arrepentirse, hacer que todos se arrepintieran de haber recurrido a sus malvados. Los humanos morirían gritando a desplomo y retorciéndose, suplicando a sus dioses, igual que ella. Cassandre ajustó el agarre del arma en la mano, justo cuando Bella y Daniela llegaron a su lado frente a las puertas del sótano. Ella los miró, con el ceño fruncido en el rostro mientras la furia justa hervía en sus venas. Gruñó, terminemos con esto. Bella sonrió ampliamente y asintió.
Puso las manos en los pomos de la puerta del sótano, giró la cabeza hacia cada lado, hacia sus dos hermanas listas. La siniestra sonrisa de Bella solo se ensanchaba con cada momento que pasaba. Una risita suave, y preguntó, ¿vamos? La última reprimenda de duda se desvaneció. Los dientes de Cassandre se mostraron mientras la rabia vengativa alcanzaba su punto de inflexión. Hazlo. Bella arrancó las puertas del sótano de sus bisagras con un solo jalamiento. El metal cedió y la madera crujió y protestó cuando las puertas volaron por los aires. No hubo pausa mientras Bella irrumpía en el sótano con Cassandre pisándole los talones, hoz en el aire y lista para partirse. La pequeña bodega había sido utilizada como almacén, con viejas estanterías y cajas de madera llenando la zona. Ahora, viejos y sucios colchones amarillos ocupaban el suelo. Lo que parecía una hoguera apagada estaba escondido en una esquina, sobre la cual colgaba una pequeña olla metálica. Había al menos una docena de humanos apiñados en el sótano. Se pegaron a las paredes y estanterías, poniendo todo el espacio entre ellos y su inminente destino. Strigoaika, ve por favor, no tienes que. Un hombre de la multitud fue silenciado rápidamente por la mano de Bella alrededor de su garganta. Hombres, mujeres, niños, Cassandre apenas podía distinguirlos. Todo lo que podía ver eran rostros malvados ocultos tras máscaras de miedo. Esperaban a que Cassandre y sus hermanas mostraran debilidad, para poder mutilarlas, torturarlas y matarlas cuando tuvieran la oportunidad. Hicieron su patético favor por sus vidas amenazadas, como si no fueran a hacer lo mismo con la casa Dimitrescu, si tuvieran la oportunidad. Eran alimañas. Nada más que plagas asquerosas hasta el último, ratas que estarían encantadas de quedarse de brazos cruzados o de canibalizarse entre ellas si eso significaba su propia supervivencia. Estas criaturas eran la razón misma por la que murió y se convirtió en Cassandre Dimitrescu. Esto no era más que una justicia sangrienta y kármica en acción. Habían sembrado las semillas, y Cassandre estaba allí para cosechar. Ni una sola palabra intercambiada entre Bella y los humanos llamó la atención de Cassandre. Era una neblina de sonidos distorsionados y disparates ininteligibles mientras su sangre bombeaba y la adrenalina recorría sus venas en un torrente rápido. La hoz temblorosa en su mano se estremeció y anheló sangre, y tuvo que hacer todo lo posible para evitar que se viniera abajo. Y entonces llegó el primer chorro de sangre cuando Bella arrancó la cabeza de un hombre de su cuerpo. Las paredes de piedra húmedas y el techo de madera en descomposición estaban rociados con una capa resbaladiza de carmesí. Los gritos de terror se mezclaron con la risa de Bella, hasta que el sonido se le quedó atascado en la garganta y giró el cuerpo hacia Cassandre. La mano enguantada de Bella se cerró alrededor de la muñeca de Cassandre, tirando de ella hacia abajo mientras un estruendo ensordecedor se unía a un breve destello de luz que inundaba el sótano. Cassandre parpadeó a través del aturdimiento mientras el zumbido le llegaba a los oídos, dejándola sorda a cualquier otro sonido. Su instinto la hizo seguir la línea de visión de Bella hacia un lado, hacia el cañón humeante de la escopeta que un hombre corpulento apuntaba en su dirección. Sus recuerdos eran irregulares en el mejor de los casos, y las armas de fuego no eran diferentes, pero no hace falta recordarlas con todo detalle para entender la simplicidad de su funcionamiento y la magnitud de la muerte que podían desatar. El grito de ira salió de los labios de Cassandre mientras se lanzaba hacia adelante con una velocidad desesperante. Su hoz bajó y el hueso de acero se clavó en su cráneo hasta el mango. Si este sótano hubiera estado más frío y Bella no la hubiera apartado a tiempo, no. Cassandre soltó otro rugido gutural, arrebatando el arma de las manos temblorosas del hombre muerto mientras caía de rodillas. La arrancó, moviendo las manos y los brazos por sí solos con precisión mientras cargaba la culata del arma al hombro, girándola hacia el hombre más cercano, sin duda la próxima criatura sucia que pretendía usar el arma contra ella. Bella lo había dicho ella misma, nunca más. Cassandre tiró del getilo del arma. Sus ojos nunca se cerraban y nunca perdía de vista a su enemigo. No fallaría. A quemarropa, la pura potencia de los perdigones expulsó los ojos del hombre de sus órbitas como fragmentos óseos, y la carne de su cabeza salpicó la pared de piedra. Agarró la escopeta como si fuera un Gerout y se giró, golpeándola con todas sus fuerzas contra la persona más cercana. Conectó y le destrozó la mandíbula al impactar. La fuerza concusiva del golpe clavó la culata ensangrentada y agrietada a medio camino en la cabeza de la mujer, haciéndola caer al suelo. Cassandre se detuvo solo para arrancar su hoz del cuerpo convulsionante en el suelo, haciendo que la sangre salpicara en un amplio arco mientras se lanzaba hacia adelante. A partir de ahí, todo fue un borrón de masacres. Daniela se había perdido en la locura del asesinato,
haciendo que su hoz cayera sobre cualquiera que se interpusiera en su camino. Bella no necesitaba una hoz, cuando siempre era tan hábil con sus propias manos. Destrozó a su presa con la precisión de un cirujano, dejando un rastro de entrañas a su paso. Cuerpos retorciéndose y gemiendo caían uno tras otro. Ninguna muerte era demasiado rápida para ninguno de ellos, pues seguían retorciéndose en el suelo en charcos de su propia sangre y suciedad. Cassandre perdió toda noción del tiempo en el trabajo tedioso de matar. Podía matar, y matar, y matar, pero no era suficiente. Cada centímetro de ella goteaba sangre humana y vísceras, y aún así, no era suficiente. Ni siquiera se acercaba a lo que esos bastardos merecían por todo lo que le hicieron. Había que morir más. Más necesitaban sufrir. Hasta que no quedaran humanos sucios para sembrar dolor en este mundo, Cassandre no se detendría. Su venganza no se cansaría, y su furia justa no se enfriaría hasta que todos murieran por su mano. Finalmente, entre el zumbido en sus oídos, Cassandre se dio cuenta vagamente de que el llanto, los lamentos y las súplicas habían cesado. Se quedaron con el silencio de los muertos. Eran patéticos. Tan fácil para ellos la ataban y la atormentaban día tras día hasta que su mente se rompía. Pero aún más fácil para ella era cortar su carne de sus huesos y beber la sangre de sus cuerpos. Patético. Nada más que patéticos y llorones sacos de carne, sangre y huesos. Los hombros de Cassandre se agitaron con respiraciones profundas mientras observaba la escena. El gruñido en su estómago se transformó en un hambre insaciable e inconsolable. Con nada más que muertos a su alrededor y sin una amenaza a la vista, cayó de rodillas. El viejo colchón empapado de sangre bajo ella soltó un chasquido húmedo. Agarró lo que quedaba del cuerpo más cercano, tirando de él por la ropa. Su boca babeabunda no pudo esperar más mientras desgarraba su cuello y dejaba escapar un gemido bajo. El néctar vital de la sangre llenaba su boca, dulce, amargo y un poco agrio a la vez. Era el sabor de la venganza justa de cazadores siendo cazados y masacrados para revelar su verdadera cara. Nunca fueron cazadores, los humanos no eran más que alimañas astutas. En la euforia de sus recién presas, Cassandre empezó a hundir los dientes más profundo en su piel. Tiró de su cabeza hacia atrás, pelando carne del hueso para poder masticarla a su antojo. No eran nada, ni cazadores, ni atormentadores, ni nada. Eran simplemente sustento para la casa Dimitrescu, ganado, esperando ser sacrificado, drenado y devorado. Era ridículo pensar que los había visto de otra manera. Un par de tacones se detuvieron a un lado, y Cassandre terminó de masticar, tragó y levantó la vista. Bella pronto se agachó junto a Cassandre, tan ensangrentada como ella. Sonrió con una sonrisa ensangrentada y llena de dientes a su hermana, extendiendo la mano para pasar sus dedos resbaladizos por el pelo de Cassandre. Con una suave risa, Bella declaró, «Hoy lo has hecho increíble». Cassandre se sorprendió devolviendo la risa. Lamiéndose los labios, admitió, «Se sintió bien». «Esto es solo el principio, casi», dijo Bella. «Les mostraste que no debían cruzar con nuestra familia». La rabia cada vez más familiar estaba latente en el corazón de Cassandre, incluso entonces. «Les hice pagar». «Así es». Bella asintió. «Y estoy tan orgulloso de ti por defenderte. Protegiste a nuestra familia, Cass». «No, más que eso», señaló a Cassandre con un dedo oscuro y ensangrentado. «Recuperaste tu dignidad, tu honor, no, tu vida. Has recuperado tu vida de estas malditas alimañas». El hambre oscura e interminable en los ojos de Bella reflejaba la mirada fulminante de Cassandre. La sonrisa maliciosa de Bella se ensanchó y Cassandre se sorprendió imitando esa expresión. «Por lo que hiciste, nunca volverán a hacerte daño. Nunca nos harán daño a ninguno. Deberías estar orgullosa de eso, hermana». Bella tenía razón. Por más que lo intentaba, Cassandre no sabía cómo había podido escaparse tanto tiempo. Bella tenía razón, y Cassandre se lo debía a su hermana por haberla despertado por fin. Cassandre se pasó la boca con el dorso de la mano enguantada y puso las manos en los brazos de Bella. «Gracias, Bella. Siento que», resopló suavemente para sí misma, negando levemente con la cabeza. «Ahora todo está tan claro». Bella sonrió. «Es agradable, ¿verdad? Tener un objetivo claro y sencillo en mente». Cassandre tuvo que apretar la mandíbula un momento, solo para contener la creciente rabia. «Haré que todos paguen, hermana». Una risita suave, y Bella prometió, «Tú y yo, casi, mientras ambos caminemos por esta tierra, haremos que todos paguen». Hoy, Cassandre se despertó sobresaltada, una mano aferrada a las mantas y la otra al frente de su camisón. Respiraciones entrecortadas mecían su cuerpo, que se sentía frío, demasiado frío para su gusto.
El sudor hacía que su pelo despeinado se pegara a la frente, incluso cuando aprovechó el momento para intentar apartárselo a un lado. Parpadeando de nuevo para enfocar su dormitorio, Cassandre finalmente soltó un largo suspiro de alivio. Había desaparecido el sótano maldito y la montaña de cuerpos que amontonaron aquel día. La sangre en su boca había desaparecido y la carne masticable y los trozos de hueso atrapados entre sus dientes. Habían desaparecido las palabras melosas y la lengua plateada de Bella y el borde que Cassandre había caído. Al borde de Bella la había empujado. Hoy, todo eso era hace décadas, aunque lo recordara como si hubiera ocurrido hace apenas unos momentos. Aunque Cassandre sabía muy bien que ningún tiempo lavaría jamás la sangre que manchaba sus manos. Cassandre suspiró, frotándose el sueño de los ojos. Cuando retiró la mano, vio claramente a Daniela, que estaba tan quieta como una estatua, agachada junto a la chimenea y con su habitual vestido oscuro. Por difícil que fuera, Cassandre esbozó una pequeña sonrisa. «Buenos días, Dani». La pobre chica sin duda había estado tan inmóvil en el esfuerzo de no alterarla. Cassandre sabía lo volátil que era cuando acababa de despertar de sus pesadillas. Lo último que quería era herir accidentalmente a Daniela, que había sido su ancla desde que irrumpió anoche. Daniela se enderezó, dejando el atizador a un lado. Ella devolvió la sonrisa de su hermana, acercándose con pasos lentos. Sin comentarios burbujeantes ni saltos en su paso, Daniela se movía con deliberada cautela. Con cada pequeño paso hacia adelante, los pies descalzos de Daniela presionaban suavemente el colchón de repuesto que había llevado a la habitación la noche anterior. La cama ocupaba la mayor parte del suelo justo delante de la chimenea, justo al lado de Cassandre. Daniela finalmente se acomodó junto a Cassandre. «Buenos días, dormilona», intervino Daniela con voz cantarina que fue suficiente para apartar la nube de lluvia sobre Cassandre, aunque solo fuera por un momento. Se inclinó para pasar los dedos por los mechens enmarañados del cabello de Cassandre, haciendo lo poco que pudo para restaurar el orden en su aspecto despeinado. Cassandre logró esbozar una pequeña sonrisa a pesar del peso abrumador de los últimos días. Daniela Dimitrescu era un ángel, Cassandre estaba convencida. Aunque la mujer no había venido a ella la noche anterior con grandes alas plumouses ni túnicas ondeantes e impecables, Daniela apareció en la armería con un sencillo camisón, una manta enrollada alrededor del cuello como una bufanda y un colchón bajo un brazo, junto con una almohada y un libro acunados en el otro. Una sorpresa extraña e inesperada, pero que Cassandre finalmente aceptó tras cierta resistencia inicial. Cuando Daniela declaró por primera vez que harían una fiesta de pijamas, Cassandre pasó de estar confundida, a atónita, a discutir, todo en cuestión de segundos. Una tormenta terrible había estado arrasando su mente, cada rayo desatando una nueva oulide de angustia, tristeza y autodesprecio. El torbellino de emociones había estado causando estragos desde el momento en que Ethan rompió sin querer la presa que mantenía sus recuerdos encerrados. El indulto solo llegó cuando se acercó a Ethan, manchando su ropa con lágrimas calientes, confesando su letanía de pecados en el algodón de su camisa. Le apretaba la garganta solo de pensarlo, como una mano apretando su cuello, cuanto más recordaba los suaves susurros del hombre y la absolución que ofrecía, que Cassandre no merecía. Cassandre supuso que por eso salió disparada de la celda de Ethan en cuanto despertó antes del amanecer, con un grito amenazando con salir de su boca, y sus sueños tortuosos y crueles, era una visión serena para despertar ver a Ethan a la tenue luz de la lámpara, sentado al pie de la cama con la espalda contra la pared, y su mano en su cadera, apretando suavemente la suya. Aparentemente, no había desatado sus dedos de los de ella desde que ella se había quedado dormida la noche anterior. Ethan era un hombre apuesto, de eso, Cassandre no tenía dudas. Pero eran las asombrosas Emile Tux con Boris, su roca, su ancla, todo en esta tierra, lo que le hacía latir el corazón y doler a la vez, porque solo por estos paralelismos pensó en desmayarse por ese adorable patán que la acompañó en una de las noches más duras de esta vida. El hecho de que Bella estuviera tan claramente locamente enamorada del hombre servía como recordatorio final de que ese era Ethan, y no su próximo Boris. Por mucho que apreciara el apoyo y las palabras amables que le ofrecía, Cassandre tuvo que recordarse conscientemente que él no estaba destinado a tapar el vacío en su corazón que dejó la pérdida de Boris. Nadie podría llenar ese vacío. Aún así, eso no impidió que las lágrimas se deslizaran cuando lo vio bajo el cálido resplandor de la lámpara, siempre atento y dispuesto a consolarla, incluso dormido. Era tal y como Boris lo había hecho, hace toda una vida.
No había sensación de seguridad comparable a parpadear con Boris en la habitación. Incluso antes de que realmente se llevaran bien y empezaran a compartir cama, el aura de protección de Boris era inigualable. En los primeros días de su incipiente compañía, se despertaba sobresaltada, con una pesadilla grabada en sus párpados. Las heridas vendadas que se autoinfligía en sus brazos eran innumerables, y latían con fuerza cuando empezara a recuperar el equilibrio, y los analgésicos que Bella le había recetado empezaran a desaparecer. Morir de frío y luchar contra las infecciones de sus heridas le aseguró tener una lista de recetas del tamaño de una novela pequeña. A pesar del dolor que le recorría el cuerpo y el terror que le oprimía el corazón, siempre podía encontrar su centro cuando veía a Boris. Cada mañana, sin falta, allí estaba él, sentado en las ruinas que ella llamaba hogar, en una silla tambaleante al pie de su cama, con los brazos cruzados y la cabeza apoyada en la pared de madera. A través del arendille de las cortinas, la luz le daba justo en la esquina de la cara, nunca lo suficiente para entrar en sus ojos y despertarlo, pero sí lo justo para atravesar los oscuros matorrales de su barba. Cassandre nunca olvidó el pequeño e inocente pensamiento que le vino la primera vez que vio el rostro barbudo de Boris iluminado por el sol de la mañana. Vaya, tiene el pelo castaño, igual que yo. Completamente insignificante y sin ningún impacto en el conjunto general, pero Cassandre se llevó ese pequeño momento en su corazón y lo atesoró igualmente. La mayoría de las veces, escuchaba a Boris antes que verlo en el pueblo, tan ruidoso y alegre como era el hombre, pero en las veces que lo veía, siempre había notado su pelo despeinado y su barba áspera, oscura como la noche. En el silencio y, se atrevía a decir, en paz, de su dormitorio, pudo ver al hombre bajo una nueva luz, que pensaba que pocos veían y tales descubrimientos eran significativos en su insignificancia. Tenía el pelo castaño, un marrón chocolate profundo que brillaba al sol. En la intimidad de su mente, Cassandra disfrutaba de sus hallazgos, encontrando una extraña sensación de consuelo en el hecho de que quizá pocos conocían este hecho mundano del cazador más corpulento y duro del pueblo. También era probable que pocos supieran del aparente sexto sentido de Boris, su casi inquietante habilidad para despertarse cada vez que le miraban demasiado tiempo, porque solo Dios sabe cuánto miraba Cassandre a Boris al despertar. El hombre era su ancla, incluso antes de saber realmente en lo que se metía al salvarla y cuidarla, aunque, por supuesto, en su mente, nunca era mirarla, era admirador. Admiraba sus rasgos fuertes y cuadrados, su barba espesa, pero bien cuidada, su complexión de oso, pero con la gracia y ternura absolutas con las que se movía siempre que estaba cerca de ella, como si temiera que cualquier movimiento brusco la espantara. Cuando se trataba de Boris, había mucho que admirar, y no se podía culpar a Cassandre por tomarse su tiempo para admirar al hombre al entrar en el mundo despierto, y cada vez, justo antes de que sus ensoñaciones infantiles pudieran echar raíces, él despertaba, como si sus ojos le molestaran. Cada vez, su saludo era el mismo, con una sonrisa tierna solo para ella, y con su voz ronca y ronca, cargada de sueño, buenos días, sol. Era natural que la mayoría de los primeros ensoñaciones de Cassandre incluyeran, de hecho, a Boris refiriéndose cariñosamente a ella como su rayo de sol. Con el saludo hecho de en medio, estaría de pie en cuestión de segundos. Se estiraba, enviando unos cuantos chasquidos y chasquidos audibles desde sus articulaciones, y directamente iba a la cocina. Aún bostezando, Boris preparaba el desayuno y una tetera de agua té para ella, café para él. Como siempre decía el hombre, necesitaba el estómago lleno antes de la primera dosis de analgésicos, no fuera a ser que desearía un dolor de estómago. De forma clásica, Boris ofrecía entonces un sorbo de vodka para aliviar el dolor. Sería una bendición para su salud, diría él, como eso era lo que su bebushke siempre le había dicho. A esto, Cassandre respondía que apenas eran las 6 de la mañana. Invariablemente, Boris le decía que era hora de beber en algún lugar del mundo. A menudo terminaba con una sonrisa cariñosa y un giro de ojos la mayoría de los días. Los días que sus heridas latían de forma especialmente desagradable, aceptaba en su lugar su oferta de alcohol, aunque el licor no ayudaba mucho. Cassandre suspiró. Ese era un pasado al que no podía volver, y despertar con ítem sentado de la misma manera que Boris era demasiado. Se fue tan rápido y silenciosamente como pudo, la nueva ulide de emoción destrozando su corazón por completo. Cassandre se retiró a su habitación, donde pensaba estar sola y soportar la pena sola, como en el pasado. No necesitaba a nadie, ni su compasión. Después de todo,
Le había ido perfectamente cuando Bella la dejó en la oscuridad hace tantos años. Cassandra había hecho un buen trabajo aislándose en su depresión hasta después de la cena. Daniela tenía otros planes. Cassandra intentó echarla a decirle que no estaba de humor para juegos, charlas triviales o lectura. Daniela era persistente, y cuando ponía esos malditos ojos de cachorro, Cassandra notó que su voluntad flaqueaba. No pasó mucho tiempo antes de que Cassandra abriera completamente la puerta, permitiendo que Daniela entrara en su habitación. Mientras tanto, murmuraba para sí misma que bien, podía quedarse a dormir. Sería un desperdicio de esfuerzo que Daniela arrastrara un colchón hasta la armería para nada, le había dicho Cassandra. El colchón de repuesto encontró su lugar junto a la propia cama de Cassandra. La almohada extra de Daniela cayó en su sitio con un suave golpe poco después. Cassandra se consideraba bastante aguda e intuitiva la mayoría de los días, pero no necesitaba esa intuición tan afinada anoche. Era obvio que Daniela tenía motivos definitivos pero ocultos para aparecer en el dormitorio de Cassandra. No era solo una visita sorpresa porque Daniela la echara de menos. Daniela no estaba sola, como ella misma había afirmado, o más bien, si estaba sola, esa no era la razón por la que Daniela irrumpió. Solo sirvió para clavar el cuchillo más en el estómago de Cassandra y torcerlo. Si alguno de ellos realmente se sentía solo, era Daniela. Sería inútil para Cassandra intentar contar las veces que Daniela se había sentido sola, solo para que ella o Bella rechazaran a su hermana menor por una razón u otra. Daniela se movió con aire de cautela, sin movimientos bruscos. Mantuvo la voz más suave de lo habitual y animado. Incluso su sonrisa había sido forzada con un poco de demasiada intención. No es que el entusiasmo de Daniela fuera ingenuo, claro, porque cuando se trataba de Daniela, el tiempo de unión siempre había sido lo que más le gustaba en este mundo, solo superado por su amor por la literatura, su biblioteca y el tiempo de unión que pasaba por dicha literatura en su biblioteca. No era su entusiasmo por pasar tiempo lo que era falso, pero Cassandra podía leer a su hermana con claridad, especialmente dado el tiempo que Daniela pasaba con Iten. Daniela lo sabía. Cassandra no estaba segura de cuánto sabía Daniela, pero ciertamente sabía algo de los acontecimientos de la noche anterior y del gran despertar de Victoria. Esa era la única razón por la que Daniela aparecía aquí sin avisar, moviéndose y hablando como si caminara sobre cáscaras de plomo, pero negándose a los intentos de Cassandra de rechazarla. Por eso Daniela se esforzaba al máximo por entender a Cassandra para evitar decir nada que pudiera alterarla. Hubo un primer estallido de ira hacia Iten. El torbellino de los últimos días era algo que Cassandra guardaba para sí mismo, y aquí venía Iten contándoselo todo a sus hermanas sin su permiso. Cassandra necesitó un momento para calmarse entonces y procesar por qué Iten había ido a parlotear. Seguramente tenía buenas razones. Durante varios minutos largos la noche anterior, Cassandra había mantenido la guardia alta. Se sentía demasiado como los intentos de Iten de indagar suavemente. Ya había pasado suficiente tiempo con el hombre como para saber su modus de la vida, haciéndola adular con cortesías y pequeñas risas, justo antes de empezar a sondear. Pequeñas preguntas aquí y curiosidades inocentes allá, y en Iten entraban directamente en tu psique. Ya lo conocía bien, después de que él lo lograra una y otra vez sin que ella se diera cuenta al principio. Como el hombre desarrolló tal don de hablar era un misterio para Cassandra. Como era que era tan malditamente efectivo en ella era un misterio aún mayor. Durante quizá media hora entera, Cassandra esperó que por fin llegara el momento y se preparó en consecuencia. Daniela preguntaría por el descubrimiento de la noche anterior y su posterior crisis, y entonces Cassandra la echaría rápidamente de la habitación, ya que no estaba de humor para hablar de semejante dolor. Pero nunca llegó. Daniela, bendita sea su gracia social, nunca hizo ni un solo sonido al respecto. En cambio, Daniela simplemente charló, hablando de cómo había sido la vida, en particular, la vida desde la llegada de Iten al castillo. La entrada del hombre al castillo había supuesto, después de todo, el mayor golpe al statu quo desde que Bella recuperó sus recuerdos hace tantos años. En el caso de Daniela, el cambio se manifestó en que tenía a un nuevo querido amigo a su lado. Pintaban juntos, escribían ficción juntos y charlaban hasta altas horas de la tarde a diario, algo que Cassandra había ido reconstruyendo poco a poco durante las últimas semanas, incluso antes de irrumpir en la habitación de Iten y Bella en la habitación de su madre. Su espionaje sobre ellos, especialmente a Iten, había nacido originalmente de la ira y el despecho. Luego, por su deber de proteger el castillo. Y finalmente,
por pura curiosidad, como no entendía cómo era que Iten se ganaba el cariño de ambas hermanas con tanta facilidad. Aún así, era otra muy distinta escuchar de primera mano lo optimista y animada que estaba Daniela por la nueva compañía que, admitámoslo, ella y Bella no habían podido ofrecerle desde que Cassandre tenía memoria. Sin embargo, incluso si hubieran estado al lado de su hermana, el efecto que Iten tenía en Daniela era inigualable. Más allá de la simple amistad, el hombre de algún modo había aportado a Daniela una inmensa paz mental y de alma. Esos estados de ánimo violentos en los que caía se redujeron considerablemente, informó Daniela con gusto. Cassandre ni siquiera necesitaba fiarse de la palabra de Daniela. Tanya había mencionado lo mismo recientemente. Daniela no había herido a nadie durante sus arrebatos desde hacía tiempo. Algo dentro de Cassandre se movió al oír lo bien que estaba su hermana. Los últimos ladrillos sueltos del muro que había levantado para proteger sus emociones, pronto se derrumbaban con cada palabra feliz y soñadora que salía de la boca de Daniela. Cassandre no sabía que tenía esa capacidad, pero ahí estaba, hablando de sus propias experiencias con Iten de las últimas semanas. Como había empezado tan intensamente, y cuán, en el fondo, podía admitir que sentía celos de todo el tiempo que Iten había pasado con Bella, y cuánto le odiaba por ello. Su hermana mayor había sido la confidente más cercana de Cassandre durante tanto tiempo antes de que la abandonara para que se las apañara sola. Aunque el resentimiento y la rabia persistieran con todas las emociones en su corazón revoloteado, Cassandre sabía que también había un profundo anhelo escondido. Como Cassandre le había dicho a Iten, al final del día, solo quería recuperar a su hermana y que las cosas volvieran a ir bien. Los minutos pasaron hasta convertirse en horas a última hora de la noche mientras Cassandre le contaba todo a Daniela. El combate cuerpo a cuerpo, el manejo con cuchillos e incluso las visitas a su campo de tiro en las mazmorras, todo eso había sido lo mejor para Cassandre. No tardó en empezar a sondearla sobre la hora del té nocturno del que había oído hablar. Cassandre y Iten en pijama, como relató Daniela, compartiendo tiempo a solas en su habitación, eso debía de ser algo. Por supuesto, Cassandre respondió con mordida, aunque el calor en sus mejillas y la sonrisa que tiraba de sus labios la delataban. Si acaso, estaba más nerviosa de que Iten hubiera conseguido compartir eso incluso con Daniela. En última instancia, con solo un poco de amargura en la punta de la lengua, Cassandre pudo admitir a Daniela que su tiempo con Iten había sido de los más felices de la última década, quizá incluso el más feliz de toda esta maldita vida como monstruo. Con Iten, luchando con él, disparando con él, aprendiendo de él. Ella era solo una mujer que disfrutaba de sus actividades marciales y combativas. No era una criatura sedienta de sangre que traía la muerte con cada golpe de hoz. Aunque no podía admitirlo en voz alta ante Daniela, podía aceptarlo en su corazón. Echaba de menos la sencillez de ello. Cassandre podía simplemente ser una persona con él, aunque nada estuviera más lejos de la verdad, por mucho que lo deseara. Con amargura y todo, Cassandre se había sentido más ligera durante su conversación con Daniela. El peso abrumador sobre sus hombros no podía aliviarse del todo tan fácilmente, pero se aliviaba un poco, y eso era suficiente. El somnolencia les invadió a ambos a altas horas de la noche, y finalmente se durmieron con los faroles apagados. Ahora, en el presente, con la sonrisa cautelosa de Daniela de nuevo mientras se sentaba junto a Cassandre, su mano alisando el despeinado rebelde de Cassandre, una nueva oulide de preocupación la recorrió, no por su hermana, no, sino por el reloj de la mesilla, que marcaba que apenas tenían media hora para el mediodía. Siguiendo la mirada de Cassandre, Daniela habló: dormías bastante profundamente, casi. No quería despertarte, pensé que dormir hasta tarde te vendría bien. Frunciendo ligeramente el ceño, Cassandre suspiró: es bastante tarde, ¿no crees? No es demasiado tarde para perderse la comida, ofreció Daniela con una sonrisa tímida y continuó: mientras estaba fuera, me encontré con mamá. Ella soltó un suave suspiro. Por lo visto, hoy es un día libre para ella. Desea que estemos completamente presentes para el almuerzo. Cassandre inspiró hondo entre los dientes. La maldición salió en un murmullo: mierda. Simplemente se estaba acostumbrando a bajar la guardia con Daniela y ahora volvía a poner una sonrisa falsa o a poner una mueca más propia de su madre con el rostro. Actuar como si todo estuviera normal y bien, como si no estuviera lidiando con la mayor crisis emocional desde que se despertó como un monstruo en esa maldita mesa de operaciones. Este santuario con Daniela había sido solo temporal,
y que Sandre solo tenía la culpa de pensar que duraría para siempre, de pensar que podía posponer la tardía confrontación con sus emociones y el mundo real. Que Sandre evitó la mirada de su hermana, fijándose en cambio en el colchón de repuesto en el suelo. Pausaría el tiempo si pudiera. No es de extrañar que Bella se hubiera distanciado del mundo al recuperar sus recuerdos, pasando días enteros sin salir de su habitación. La perspectiva de enfrentarse a la aplastante realidad del mundo que les rodeaba llenaba a Cassandre de temor. Ya no podía esconderse en su dormitorio con Daniela, tenía que enfrentarse a la pesadilla despierta de su vida como monstruo. Una que mataba tan fácil como respirar, se emborrachaba de la sed de sangre y se perdía demasiado fácilmente en la locura de la venganza contra personas que no le habían hecho ningún daño. Y para colmo, tendría que enfrentarse a su madre, que había estado perfectamente bien con toda la matanza durante más de medio siglo. La misma madre cuyos almacenes del castillo escondían el revólver personal de Victoria, porque era un trofeo guardado después de capturar con éxito a Victoria Van Helsing, había estado simplemente entre sus efectos personales cuando murió, fue transportado junto con sus restos a este castillo, donde luego fue convertida en el monstruo Cassandre. No había respuestas que encontrar mientras se remoía en su propia mente, pero algo le decía a Cassandre que asistir a comer con su madre le daría igual de poca respuesta. Aunque intentara preguntar, sabía que no llegarían a ninguna parte. Cualquier intento previo de obtener respuestas sería rechazado de inmediato. Bella había hecho su buena parte de indagar y molestar en la última década, solo para descubrir rápidamente que hacer demasiadas preguntas resultaba en que la asignaran a frotar las baldosas del castillo con un cepillo de dientes. Eso hizo que Bella se callara desde el principio, aunque no es que pudiera rechazar la llamada para comer aunque quisiera. Cassandre suspiró en voz alta, girándose hacia Daniela. ¿Me das un momento, Dani? Hizo un gesto hacia la puerta del dormitorio. Necesito vestirme y todo eso. ¿Me das un poco de privacidad, por favor? Su mano bajó para posarse en el hombro de Daniela. Nos vemos luego en el comedor. La preocupación frunció el ceño de Daniela, y sus ojos recorrieron el rostro de su hermana durante un largo instante. No te preocupes. ¿Está bien? Cassandre intentó sonreír. Finalmente, Daniela cedió, luego asintió, inclinándose para envolver a Cassandre en un abrazo rápido. Cassandre apretó suavemente el brazo de Daniela mientras se apartaba. Daniela se enderezó y se levantó de la cama. Recogeré el colchón más tarde. Hasta pronto, casi. Con un último saludo y una sonrisa, Daniela desapareció por la puerta, cerrándola tras de sí con un suave clic. Una vez que Cassandre estuvo sola, dejó escapar un largo suspiro mientras su fachada de calma se desmoronaba. Sus extremidades empezaron a moverla hacia adelante por sí solas. Sacaron ropa limpia de su armario y una toalla colgada sobre su hombro. Sus ojos se clavaban en la visión de túnel hacia adelante, sin llegar a ver conscientemente el camino que tomaba mientras sus pensamientos se aceleraban. Había caminado tantas veces hasta el baño que podía hacerlo a ciegas, que era lo que bien podría haber estado haciendo. Cassandre sintió como si solo hubiera parpadeado, y entonces allí estaba fuera, atravesando la armería y entrando en su baño personal, cerrando la puerta con llave. Su camisón, húmedo y sudoroso por los terrores en su sueño, yacía hecho un montón desordenado en el suelo. Sus manos se aferraron a la fría cerámica del fregadero. Sus ojos cansados la miraban fijamente en el espejo. Cassandre no se atrevió a apartar la mirada de los suyos en el espejo sobre el que normalmente colgaba con la toalla. Detestaba ya suficiente la vista de sus innumerables cicatrices, no necesitaba un recordatorio fresco de todas las líneas y manchas pálidas y rosadas que marcaban su cuerpo destrozado. Cassandre soltó el lavabo antes de que su agarre pudiera apretar demasiado, no fuera a romper esa maldita cosa otra vez. Entró en la ducha, lanzándose un chorro de agua caliente, como si pudiera lavar todos sus pecados y todas sus fallas. Cassandre estaba bajo el chorro caliente, frotando círculos ásperos en su rostro mientras hacía una mueca fuerte. El vapor llenaba la habitación mientras el calor hirviente del agua rozaba el dolor. Cuando sus manos se apartaron de los ojos y se posaron sobre su boca, su mirada cayó al desagüe. El agua giraba hacia abajo, un vórtice giratorio en el desagüe, no muy diferente a los desagües de las salas de sangría, el nivel más bajo de la mazmorra. Durante las lluvias intensas, cuando se revelaban las fugas sueltas, era allí abajo donde el agua inevitablemente se acumulaba, y abajo, bajaban hacia el desagüe, mezclándose con la sangre que salpicaba el suelo de piedra áspera. El sótano de esa maldita casa de campo también tenía un desagüe en el suelo. Con la piel humana fresca y pegajosa en la boca,
Cassandre había observado distraídamente el sótano cubierto de sangre. La sangre se había acumulado en una esquina y se fue drenando lentamente, solo para detenerse al obstruirse por vísceras. Podía recordar vagamente un hígado y lo que parecía un intestino delgado como los culpables del atasco. Artyom había sido quien blandió una escopeta contra Bella y Cassandre aquel fatídico día en el sótano. Mayor y canoso por la edad, pero sus rasgos ásperos eran inconfundibles. Cassandre había matado a su viejo amigo tal como él había vivido, defendiendo a sus compañeros. Artyom había sobrevivido a la epidemia que arrasó la aldea, solo para encontrar su final en la hoz de Cassandre. Cassandre apoyó una mano en la pared para estabilizarse. La opresión en su garganta burbujeó como un sollozo sin aliento mientras la avalancha de recuerdos de aquel día maldito bombardeaba su mente. Se tapó la boca con más fuerza con la otra mano en un intento de enterrar la tristeza, como si enterrar sus emociones deshiciera todos los cuerpos que había enterrado, no enterrados, los cuerpos que drenaba y embotellaba para beber fácilmente, o devoraba en el acto, si se sentía especialmente hambrienta. Una vez terminados con ellos, era raro que los cuerpos de sus víctimas permanecieran ilesos y en condiciones de ser enterrados. Ni siquiera hay que mirar más allá del sótano del castillo para presenciar la naturaleza prolífica de la brutalidad de Cassandre. Ella misma había masacrado a muchas donceles por el más mínimo error, mientras que otras acababan siendo moroaise, condenadas a vagar por las mazmorras tras su prematura partida de este mundo. El escozor en los ojos de Cassandre le alertó de que ya no era solo agua corriendo por su rostro. Entre la tristeza y el remordimiento, Cassandre apretó los dientes, con los ojos apretados. Podría estar de luto por sus víctimas o por su propia vida perdida, Cassandre ya no lo sabía. Todo giraba en su cabeza en un torbellino enloquecedor de angustia. Todas las vidas que había tomado, toda la sangre que había derramado, todo el sufrimiento que había traído al mundo. El nivel de violencia y brutalidad que había cometido en esta vida era insuperable, y resonaba en su cabeza sin alivio. No merecía perdón ni absolución. Todo lo que merecía era que Iten la sacrificara como al animal rabioso que era, cuando tuvo la oportunidad. De una cazadora exitosa que reconstruyó su vida tras el abismo, a esto. Depravación absoluta y crueldad sin sentido, ¿qué diría Boris? ¿Qué pensaría de esa bestia en la que se había convertido? ¿Qué haría con ese monstruo que era hoy? Otro sollozo escapó de los labios de Cassandre, o fue un jadeo, ya que estaba tan profundamente disgustada consigo misma que casi podría estar vomitando. Boris se había ido. Su sonrisa amable, su risa fuerte y su inagotable fuente de paciencia y cuidado habían desaparecido. Cassandre lo sabía en su corazón, donde quiera que hubiera ido en aquellos últimos días de su vida, Boris ya no estaba, sin importar qué. Sería un destino demasiado misericordioso si Boris hubiera vivido tanto tiempo, convirtiéndose en un hombre viejo e ileso, llevando una vida pacífica lejos del infierno de esta aldea. Ese no era el tipo de destino que le tocaría a Boris. Aunque fuera lo que quizá merecía, Cassandre sabía que Boris estaba condenado por mera asociación con ella. De una forma u otra, Cassandre lo sabía sin la menor duda, el hombre que amaba se había ido. Lo único que quedaba de él era su deseo de que hubiera sufrido un destino mejor que el suyo y sus hermanas. Cassandre solo podía suplicar a las ruedas del destino que realmente estuviera bien y se hubiera ido para siempre. Tan perdida como esa última vida, su buena vida, que de alguna manera había conseguido juntar con Boris, después de intentar acabar con todo. Esa vida no era más que un recuerdo agridulce ahora, y era culpa suya que se hubiera ido. Si simplemente hubiera sido más fuerte, podría haber evitado la mesa de los torturadores. Demonios, si hubiera sido más fuerte mentalmente, podría haber resistido la manipulación de Bella y sus palabras traicioneras en esta vida. Si hubiera sido lo bastante lista para evitar las vías corruptas de Bella, no se habría convertido en una asesina. Cassandre habría perdido la vida de Victoria y todo por lo que vivía, pero al menos no sería un monstruo. Al menos no quemaría ni arrasaría todo lo que había en esa vida, sin forma de volver a ella. No se habría convertido en una sombra miserable y monstruosa de lo que fue una asesina horrenda en lugar de la protectora acérrima del pueblo. De la persona que intentó salvarlos a todos, acabó siendo la que más muerte y desesperación sembró en la tierra, convirtiendo el legado de Victoria en una burla total. Bajo el chorro caliente de la ducha, Cassandre se acurrucó en una bola sentada sobre la alfombra de plástico de su bañera. Su espalda se apoyó contra la pared lisa antes de golpear su cráneo contra ella con unos cuantos golpes. Quizá algún nuevo traumatismo craneal le permitiría olvidarlo todo y le daría algo de paz. Pero,
Al no tener suerte, su rostro cayó entre sus manos. Fue terrible. Todo era tan condenadamente terrible y no había nada que pudiera hacer al respecto. Estas revelaciones no hicieron más que traer dolor y tristeza a su vida, que Sandre casi deseaba que Ite nunca hubiera atravesado su subconsciente desde el principio. Incluso los recuerdos más felices de aquellos días lejanos la destrozaban por dentro. Cada uno le hacía daño de una forma nueva que nunca habría imaginado. Más de lo que la manipulación de Bella podría hacerle daño, las verdades de su pasado le dolían más que cualquier mentira. Si deseaba no haberlo recordado nunca, deseaba que todos esos recuerdos fueran falsedades, y si lo fueran, que Sandre se agarró puñados de cabello, los talones de las palmas clavándose en sus ojos mientras el torrente de agua de la ducha la golpeaba, y si todo era mentira. Ahora sabía por experiencia que los recuerdos eran irregulares, y si no era real, y si todo había sido una invención de su mente, algún síntoma de la demencia en espiral que claramente estaba experimentando, quizá su verdadera edad por fin la estaba alcanzando, porque ninguna persona cuerda y normal masacraría gente por todas partes como ella. Quizá había perdido más de un tornillo, y esos recuerdos, esas imágenes, voces y sensaciones borrosas, eran solo el intento de su mente de sobrellevarlo todo, un premio de consolación para toda la locura, la idea de calidez y consuelo de una vida pasada, para que el presente no parezca tan malo. Sí, eso sin duda era. La locura de vivir todas las pesadillas y torturas por fin la estaba acabando con ella. Esos recuerdos no podían ser reales, y no podían ser suyos. Durante décadas, Cassandre sabía cuáles eran sus verdaderos recuerdos. Dolor, abuso y sufrimiento, eso era todo lo que había significado su vida. La muerte era una liberación, era una transición de ese mundo terrible a uno en el que tenía una oportunidad de luchar contra todo. Los recuerdos de cualquier otra cosa no podían ser reales. Era todo demasiado horrible, demasiado indescriptible que de alguna manera hubiera llevado una buena vida con algún cazador barbudo a su lado que se preocupaba por ella, la salvaba de esa vida miserable y la quería. Esa no podía ser la vida que había llevado, la vida a la que había dado la espalda para destrozar a la gente con sus propias manos, riendo todo el camino. No eran reales. Nada de eso era real. Cassandre dejó que la parte trasera de su cabeza golpeara de nuevo contra la pared mientras apretaba los dientes. Ya era bastante horrible que fuera un monstruo sádico y aún peor que se hubiera convertido en uno por todas las razones equivocadas, por los vacíos en su memoria y el vaivén de la lengua de plata de Bella. No era real, no podía ser real. Lo único real era el sufrimiento que había soportado por parte de su padre. El ácido en las palabras de su novio y el corte marcado de los anillos en sus nudillos. La miríada de herramientas que su torturador había llevado a su cuerpo durante días y días hasta que la muerte le concedió paz. Eso era lo único real. Cassandre no quería aceptar ninguna de estas recientes invenciones de su mente como realidad. No existía Victoria, no existía Boris, y no había un famoso protector del pueblo. Si ella hubiera sido una Victoria, entonces la Victoria que conocía era una débil y patética desgraciada, que se desplomó y soportó todo el abuso, todo el dolor, todo el tormento y nunca luchó. Se merecía todo ese dolor por ser la inútil y sin carácter de la escoria que era. Si hubo un Boris en existencia, solo Dios sabía qué papel jugó realmente en su vida. Por lo que ella sabía, quizá él era el enfermo que jugaba con sus sentimientos un momento y al siguiente la golpeaba con sus manos huesudas. La mujer que había sido en aquella vida era una don nadie, algo que todos en su entorno nunca dejaban de recordarle. Alguien tan inútil y débil como ese nunca habría podido proteger la aldea. Antes les causaría más daño que cualquier bien, no es que merecieran protección alguna desde el principio. Al fin y al cabo, permitieron que todo sucediera, permitieron que el tormento continuara. Ninguna de las visiones de paz y felicidad era real. Eran simplemente ilusiones locas producidas por su mente deteriorada. La familia estuvo presente en completo durante el almuerzo. Incluso más que las cenas familiares completas, eran una rareza, ya que la madre casi siempre estaba fuera a trabajar y las hermanas preferían estar al margen. Había esperado con todas sus fuerzas que Daniela estuviera equivocada, y que este fuera uno de esos días, paz y silencio dichosos en soledad, en lugar de compañía forzada y sonrisas forzadas. Por desgracia, la suerte nunca estuvo de su lado. Cassandre se incorporó en su silla a la izquierda de Lady Dimitrescu, que estaba situada en la cabecera de la mesa. Daniela se sentó más alejada de su madre, a la izquierda de Cassandre. Frente a Cassandre, y a la derecha de su madre,
estaba Bella. Los primeros 15 minutos pasaron con Cassandre logrando evadir toda la atención del resto de su familia, evitar el contacto visual, concentrarse en su comida, deliciosa, aunque no se lo contaría a Bella, y guardar silencio resultó en su hábil acto de evasión. Mientras que Cassandre siguiera respirando hondo y saliendo, evitando quedarse en su mente, podía mantener las apariencias. Podía ocultar lo cerca que estaba de su límite, pero, por supuesto, hoy era precisamente hoy cuando su madre decidió intentar ser una buena madre atenta. Aunque la matriarca del castillo no había señalado nada abiertamente, hoy miraba a sus hijos con gran interés. Incluso desde el rabillo del ojo, Cassandre lo notó fácilmente. La mujer parecía estar absolutamente ardiente de curiosidad ahora, comprensiblemente, ya que Bella estaba actuando de forma notablemente diferente hoy. Cassandre podía dar gracias a Dios por pequeños milagros por una vez. La hermana mayor llevaba una sonrisa perpetua en el rostro, incluso cuando comía o hablaba suavemente, una pequeña sonrisa persistía en la comisura de sus labios sonrojados y rosados. Las ojeras cansadas bajo sus ojos habían desaparecido casi por completo. Su maquillaje, comparado con la aplicación apresurada de ayer, estaba impecable y ordenado, con el rubor en sus mejillas teñido de un rosa intenso. Esto era similar a su pintalabios claro, contrastando con el habitual aspecto oscuro y gótico que era su costumbre. Daniela actuaba de forma bastante inquietante como su madre, observando tanto a Cassandre como a Bella con gran interés, con la mirada saltando de una a otra. Quizá intentaba leer sus mentes, con la esperanza de que sus orígenes mohosos y teñidos de cadules otorgaran algún tipo de telepatía compartida que aún no habían descubierto. Cassandre simplemente mantenía la cabeza baja con la esperanza de evitar la atención de su madre y evitar que le leyeran la mente, en el improbable caso de que Daniela quisiera que la telepatía compartida existiera. Solo unos minutos más y todo esto habría terminado, y Cassandre podría volver a lamentarse en paz. Debo decir, Lady Dimitrescu rompió finalmente el silencio primero. Estás muy adorable hoy, Bella. Una suave risita escapó de los labios de Bella. A Cassandre le costó un esfuerzo consciente no poner los ojos en blanco ni lanzar un tenedor a Bella por despecho. Gracias, madre. Bella sonrió, y Cassandre finalmente se atrevió a mirar directamente a su hermana, y allí lo vio. Pasó más rápido de lo que pudo parpadear, pero Cassandre juraría que la sonrisa de Bella no llegó a sus ojos. No había duda de la ligereza con la que Bella se comportaba. La mujer brillaba de una forma que no había visto desde la primera vez que Iten se ganó su cariño. Sin embargo, a pesar de eso, había una cierta cautela en sus ojos. Había contención en su risa y en la diversión que mostraba ante su familia. Bella estaba ocultando algo. Cassandre mantuvo una expresión deliberadamente neutra mientras empezaba a observar a su hermana de reojo, fingiendo en cambio mostrar gran interés en el estofado contundente de su cuenco. Hectómetros, murmuró Lady Dimitrescu un momento. Sus dedos delgados tamborileaban sobre la mesa de madera oscura. Desde luego estás de mejor humor. Lo estoy, respondió Bella, quizás un poco demasiado rápido. Miró una vez su comida, antes de mirar a su madre. Como un reloj, la sonrisa volvió a su sitio, la muestra de cortesía, aunque fuera una completa invención por parte de Bella. En voz baja, añadió, siento que. Bella se mordió el labio solo un instante. Siento como si por fin estuviera viendo el mundo con claridad por primera vez, después de tanto tiempo en la oscuridad. Con el rostro dolorosamente neutral, Cassandre maldijo internamente. Primero Daniela lo sabía, y ahora Bella también sabía cosas. Maldito sea, Iten. Cassandre aún no podía conectar todos los puntos, pero sabía que la secuencia de los acontecimientos de las últimas noches no podía ser ajena. Primero, Cassandre sufrió una crisis mental y su mente evocó una multitud de falsos recuerdos como resultado de su caída en la locura. Luego, Iten le contó a Daniela lo ocurrido y le pidió que cuidara de su hermana, o que Daniela lo hizo por su cuenta. Y entonces, Iten de alguna manera se reconcilió con Bella y le contó lo de la crisis de Cassandre, y si no, Daniela se la había contado. Probablemente, jodidamente perfecto, nadie en el castillo tenía sentido de respeto a la privacidad. Cassandre no podía estar segura de cuán limpiamente se mezclaban los acontecimientos, ni si sus conjeturas eran correctas. Todo lo que sabía era que Bella había estado de ánimo cada vez peor por alguna razón, y se había vuelto cada vez más fría con Iten y ahora prácticamente vomitaba sol y arcoíris, pero al mismo tiempo lanzaba una mirada de desprecio a su madre. Estas cosas tenían que estar relacionadas de alguna manera. Nadie podía imaginar que en particular de su madre había provocado la ira de Bella.
Pero sí, hipotéticamente, poco probable, no que Sandre se negaba a considerarlo, los recuerdos que recuperó fueran reales, entonces habría muchas razones para que Bella estuviera enfadada con su madre. Lady Dimitrescu esbozó una pequeña sonrisa. Le tiró de la comisura de los labios rojo oscuro mientras sacaba su copa de vino. El maldito alcohol giraba en su interior mientras hablaba despacio, casi con cautela. Me alegra oírlo, querida. Una pausa, lo justo para permitirle un pequeño sorbo de sanguinis virginis. ¿Qué cambió, si se me permite preguntar? Los ojos agudos de Bella se encontraron con los de su madre. Levantó un hombro en un leve encogimiento de hombros mientras comenzaba. No ha cambiado mucho, para ser sincera, pero de alguna manera, la sonrisa falsa que llevaba Bella se desvaneció. Que Sandre observaba con una silenciosa y creciente sensación de temor como una ira inquietantemente familiar acechaba justo bajo la superficie de la expresión de Bella. Una furia creciente que heló a Sandre hasta los huesos. No había visto esa rabia contenida en 10 años. Strigoaika Blaye puede que ya no estuviera antes, pero su fuego y determinación parecían muy vivos en la hostilidad contenida en los ojos de Bella. Respirando hondo, Bella continuó, en cierto modo, todo cambió. Una breve pausa, y Bella añadió al final, con la voz cargada de veneno, madre. Que Sandre apartó lentamente la mirada de Bella, mirando ahora a su madre. Dio un sorbo largo a la copa antes de dejar el vaso medio vacío a su izquierda. Una doncella que estaba al fondo de la sala se dio cuenta de esto y se acercó, con una botella de vino en la mano. Lady Dimitrescu se recostó en su gran silla. Sus codos descansaban sobre los cojines del reposabrazos y sus dedos se entrelazaron ante ella. Su madre ladeó la cabeza hacia un lado, observando a Bella desde la punta de la nariz. Sus ojos oscuros se entrecerraron apenas un poco. Mientras el silencio llegaba y se iba, Bella cogió su copa de agua y dio un sorbo lento y prolongado. Al mismo tiempo, la doncella inclinó su botella hacia abajo, echando vino en la copa de la matriarca del castillo. Por casualidad, hija, comenzó Lady Dimitrescu, imitando el medio encogimiento de hombros casual de Bella. Nuestro invitado, el señor Winters, ¿tiene algo que ver con esto? Bella se atragantó y escupió con su agua, lanzando las gotas gordas con un pequeño chorro. La doncella al lado de Sandre se giró bruscamente ante el repentino alboroto, la boca de su botella se enganchó en la copa de Lady Dimitrescu. El maldito vino se derramó y salpicó por toda Sandre. Durante un segundo entero, la mesa quedó en silencio, incluso el atragancio de Bella se detuvo brevemente el tiempo justo para que el momento calara. En la perfecta quietud de ese momento, la aguda inspiración temblorosa de la doncella fue más fuerte que cualquier disparo que Sandre hubiera oído. Primero se alzó una voz suave, ya fuera de Bella o de Daniela, Sandre no estaba segura. Las manos de Sandre subieron al frente de su vestido, empapado en vino y sangre. Cuando se alejaron y parpadeó, pudo ver manos mucho más pequeñas empapadas en un licor claro y de olor potente. Podía ver un mantel gris y sucio iluminado por una lámpara parpadeante. Podía sentir punzadas de cristal roto pegadas en su palma, picando con fuerza mientras el alcohol goteaba por su piel, mezclándose con la sangre. En las sombras, en el abismo infinito más allá de la luz moribunda de la lámpara, una figura robusta hervía, irradiando odio y violencia. Una voz suave y temblorosa sonó, mis disculpas. Sandre parpadeó. Un comedor regio con una mesa de madera pulida y mantel bordado. Una chimenea crepitante que emanaba calor. 3 mujeres la miraban conteniendo la respiración, esperando una reacción. Cerró los párpados una y otra vez, arraigándose en el presente mientras su corazón latía con fuerza y el horror la invadía. No tenía la menor idea de si esa horrorizada disculpa había venido de ella misma o de la criada. Perdóneme, mi señora, la doncella tembló con el primer paso que dio marcha atrás, tartamudeando, no tenía malas intenciones. Sandre cerró los ojos con fuerza. Lo siento, papá, fue un accidente. Las palabras dichas y las que se recuerdan podrían haber sido exactamente las mismas. La doncella volvió a hablar, aparentemente tan aterrorizada por su silencio. Él es señora Sandre, yo, soltó Sandre. Eres un estúpido, pequeño. Se levantó, haciendo que su silla cayera al suelo alfombrado mientras tomaba la botella de vino de manos de la criada. Sandre golpeó la botella sobre la mesa y se giró, agarrando a la mujer por el cuello. De un solo tirón, levantó a la mujer en el aire. La voz de Sandre salió venenosa, con una rabia que llevaba mucho tiempo dormida. ¿De qué clase de barrio marginal y sucio vienes? ¿Es esta una forma de servir a tus amos? Mi señora, por favor, no era mi intención.
Sandre no aceptó nada de eso. Papá, lo siento, de verdad, no lo decía en serio. Te acogemos, te protegemos, te alimentamos, te vestimos, continuó Sandre con un gruñido mientras las manos de la doncella se aferraban desesperadamente a las de Sandre. ¿Y así nos lo pagas? ¿Con descuido y falta de respeto? Por favor, yo. La súplica de la criada se interrumpió abruptamente por la mano enguantada de Sandre que la abofeteó en la cara, haciéndola caer al suelo. Cuando Sandre tiró de la mujer, otra voz interrumpió, fría como el hielo. Sandre. La voz de Bella era un tono de advertencia. Qué patético y desgraciado sin valor. La mujer en el agarre de Sandre se retorció y se encogió, y eso solo alimentó su ira. Te voy a mostrar lo que merece un mocoso inútil y descuidado como tú. Esta vez Sandre entregó todo su cuerpo en el golpe mientras lanzaba la mano abierta hacia la criada. Un torbellino de alas zumbando, y en una fracción de segundo, Bella atrapó a Sandre por la muñeca antes de que el golpe pudiera conectar. Ya basta. Bella resumaba desafío, y eso solo sirvió para irritar aún más a Sandre. Déjala ir. Sandre inspiró hondo, las palabras calientes en su lengua, pero fue su madre quien habló primero. Aléjate, Bella. Lady Dimitrescu permaneció donde estaba, recostada en su gran sillón, observando la escena desarrollarse ante ella. El único movimiento que hizo fue levantar una mano para señalar a Bella en señal de advertencia. La rabia curvó el labio de Bella y miró hacia atrás a su madre. Cuando Bella mantuvo su posición un instante más, la voz de Lady Dimitrescu bajó una octava y cualquier atisbo de diversión desapareció. Aléjate, ahora. Bella permaneció clavada en el sitio durante un largo rato, mirando fijamente a su madre. El ceño fruncido de la matriarca del castillo se volvió más oscuro por momentos, y finalmente, Bella cedió. Aunque no había miedo a su madre en el rostro de Bella, solo asco. Un bufido y Bella soltó la muñeca de Sandre, soltándola con fuerza y enviando a Sandre un paso atrás. Bella se acercó para ponerse junto a la ventana y cruzar los brazos. Todo este alboroto por esta pobre criatura. Sandre resopló, sujetando de nuevo la ropa de la criada, que volvió a suplicar y a suplicar una y otra vez. En medio de los intentos locos de la doncella por liberarse, su velo se soltó. Era una mujer delgada y demacrada, con pelo castaño oscuro y ojos igual de maranes. Su tez pálida se tiñó de rosaje en las mejillas mientras sollozaba y suplicaba por su vida. Por favor, mi señora, fue un accidente. Lloró desconsoladamente, no quería hacer daño, fue un accidente, papá, lo siento. Patético. Qué criatura tan lamentable y patética. Sandre golpeó a la doncella morena en la cara, dejando una marca rosa intensa en su mejilla, derribando el velo por completo y manchándole el labio. Tú, gruñó Sandre, no has traído más que dificultades a nuestras vidas desde que llegaste. No podía distinguir a la mayoría de las criadas, salvo a Tatiane. Aún así, cualquiera que fuera tan cobarde e inútil como este sin duda les causaba muchos problemas. Sandre ya estaba harta de dejar que ese desperdicio de oje se escapara libremente. Sandre soltó el vestido de la mujer para agarrarla del pelo. Gritó de dolor, levantando las manos en vano para liberarse. No, por favor, por favor, mi señora, seré mejor, para allá, papá, me estás haciendo daño. Te haremos lo que hacemos con todos los demás molestos. Con fuerza sin esfuerzo, Sandre tiró de la criada hacia adelante. ¿Estas criaturas débiles y patéticas no podían defenderse? ¿De qué servían entonces? La mujer gritó y pateó sin éxito mientras avanzaban por los pasillos. Giraron la curva hacia la cocina, y Sandre pateó la puerta para abrirla, dejando la precaución por el viento. Lo único para lo que servían personas así era para suplicar por sus vidas. Lo siento, papá, no volverá a pasar. Por favor, para. Los chillidos alarmados de las criadas en la cocina cayeron en saco roto. La doncella que Sandre tenía en brazos podía pedir ayuda todo lo que quisiera, pero nadie acudiría en su ayuda. No cuando todos eran ratas patéticas, igual que ella. Sandre golpeó la cabeza de la criada contra el marco de la puerta de la despensa, callándola efectivamente, aunque solo fuera por unos momentos. Un empujón, y la mujer cayó. Cayó por los escalones, jadeando y gritando de dolor antes de golpear el fondo con un crujido agudo que resonó desde su muñeca.